tu trono, glorifícate, Señor, Rey de gloria, hoy me rindo, Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti, porque es para ti mi deleite, mi adoración, mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti, solo a ti, Señor. Eres tú el adorado. No hay nadie como tú. Eres único. No hay nadie como tú, No hay Jesús. otro Dios aparte No de hay ti. nadie como tú, mi Señor. No hay nadie, no lo hay, no. No hay nadie como tú, jamás. No hay nadie como tú, de principio a fin. No hay nadie como tú, Señor. Una vez más. Y no hay nadie como Tú, el Todopoderoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Señor, no lo hay. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy para siempre, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas tú, mientras me acerco a ti, a tu trono, glorifícate tú, Jesús, por siempre. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glorifícate, Señor, siempre. Glorifícate. Glorifícate. Por siempre, siempre. Eres tú. Seas exaltado por los siglos de los siglos, seas conocido como el grande, como el gran yo soy, como el tierno y puro, Glorificado eres tú. por quien se acerca a ti y conoce tu corazón, se enamora cada día más, porque
eres bello en más de una manera, Señor. Eres hermoso y todo de ti nos enamora. Oh, grandioso Rey, maravilloso Dios, todo es sin igual por los siglos. Tú permanecerás igual y tu belleza resplandecerá y te conoceremos más y más a ti, por quien tú eres. Oh, tu amor lo excede todo, tu amor me ha cautivado, tu amor me hace obedecer, tu fidelidad me hace vivir confiado y seguro solo de ti. Y tu belleza sobrepasa todo, sobrepasa. La más grande y más hermosa de las estrellas se compara a ti. Oh, tan grande y maravilloso. Oh, divino, divino, a ti todo honor y gloria y majestad, porque nos estás amando solo para ti. Nos estás dando tu belleza para presentarnos a ti. Oh, eres inmenso Dios, inmenso, maravilloso, mi Señor, mi amado, mi Redentor, mi Salvador. Cuando te amo, por siempre te alabaré, por siempre engrandeceré tu nombre, por los siglos de los siglos, para siempre. El más hermoso, el más glorioso eres tú. No hay nadie mayor, no hay nadie más grande, no hay nadie más superior. Es maravilloso que tú estar en ti y tú en mí es lo más grande y maravilloso que he experimentado en mi vida. Oh, mi vida eterna eres tú, Señor hermoso, mi Rey. Nunca me avergonzaré, que el más hermoso, el más tierno y amoroso, ese eres tú, mi amado, Rey de mi majestad. Eres tú, por los siglos de los siglos, de generación a generación. Porque mis hijos te conocerán, aún mis nietos y toda mi descendencia te conocerá. Porque cautivaste mi corazón, por eso te adoro. Eres un Dios que toma la iniciativa. Eres tú, Señor, el que nos rescató, el que nos llamó. Te amamos porque tú nos amaste primero. Con tus hermosos ojos, con tu corazón, con tu ternura, nos viste y nos llamaste y nos amaste. Nos escogiste para tu gloria, para que tú seas el primero, el único, el más grande, el grandioso por siempre. Eres tú, perfección y excelencia, tan cuidadoso, tan detallista.
Exaltamos tu perfección. Y eres tú la verdad, el único Nunca te has camino equivocado y nunca te equivocarás, porque eres mi Dios perfecto. mi rey. Todos te podrán llamar Dios, pero tú eres mi Dios y mi Señor, mi Rey. No eres tú, Señor, eres mi amado. Exaltado No eres estás el Señor, sino mi sobre Señor. todo, Te exalto, coronado glorioso, maravilloso, estás mi tú, Rey, por siempre y para siempre. Señor Porque no haces de nada imperfecto, señores. todo lo haces perfecto y excelente por siempre. Oh Señor, Tu soberanía que no hay otro eterna es. en quien tengamos nuestra seguridad No hay completa y plena, cambios en ella. en quien podamos ser plenos y Eres tú completos la solo en ti, plenitud. solo en ti, solo en ti, Señor, solo en ti, verdadero, solo en ti, mi amor, glorioso y perfecto. El grande, el misericordioso, el que ha extendido su mano, eres tú, que nos ha levantado, eres tú, oh Rey, glorioso Rey, eres tú, siempre, Por siempre Jesucristo. eres tú. Cristo eres, Señor, Coronado estás tú. coronado estás siempre. Rey de gloria y majestad, Altísimo Señor, es alto, sublime, magnífico Jesús. Hoy te vengo a adorar. Cristo eres, Señor. Cristo eres, Señor, por siempre lo serás. Coronado está, mi Rey glorioso, Rey de gloria y majestad. Todo está en ti, en tu poder. Altísimo Señor, magnífico, magnífico Jesús. Hoy te vengo a adorar, poderoso Dios, soberano Rey, toda gloria sea hoy a ti. Hoy levantamos nuestra voz en adoración y que la gloria sea hoy a ti, Altísimo Señor, sublime, grande, Altísimo Señor. Señor, por siempre. Cristo eres, Señor, coronado está, mi Rey, Rey de gloria y majestad, Altísimo Señor.
hoy a ti para siempre. Hoy levantamos nuestra voz en adoración y que la gloria sea hoy a ti. Poderoso Dios, soberano Rey, toda gloria sea hoy a ti. Hoy levantamos esta voz a ti en adoración y que la gloria sea hoy a ti, altísimo Señor, altísimo Señor, grande y rico por siempre, altísimo, altísimo y grande siempre y para siempre. Poderoso Dios, soberano Rey, toda gloria sea hoy a ti. Levantamos nuestra voz en adoración y que la gloria sea hoy a ti. Poderoso Dios, soberano Rey, toda gloria sea por siempre a ti. Levantamos nuestra voz en adoración y que la gloria sea hoy a ti. Poderoso Dios, soberano, porque solo tú eres el grande, el soberano, el que lo riges todo. A ti levantamos nuestra voz en adoración y que la gloria sea hoy a ti. Altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo, alto estás, pero cuán cercano estás, porque en todo estás tú. Tú estás en todo, tu gloria lo llena todo, Señor. Abarcas todo, eres inmenso, Señor. Todo lo riges, todo lo gobiernas con justicia y con verdad, como el Dios verdadero. La sabiduría y eres mi inteligencia, mi riqueza, mi todo eres tú.
digno, digno eres tú, justo Señor. Digno, mi Rey. Nada puede determinar que tú eres digno, digno por siempre. Por eso proclamamos que tú eres todopoderoso. Declaramos que tú eres justo y fuerte. Eres digno de todo el honor. Eres tú el Señor. Reinas, Jesús, sobre toda creación. Eres Señor, con toda autoridad. ¿Quién como tú? Verdadero y fiel. Eres todo para mí. Reinas, Jesús, sobre toda creación. Eres Señor, con toda autoridad. ¿Quién como tú? Verdadero y fiel. Eres todo para mí. Rey Glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas en mí. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas en mí. Reinas, Jesús, sobre toda creación. Eres Señor, con toda autoridad. ¿Quién como tú? Verdadero y fiel. Eres todo para mí. Rey
Tú eres mi deseo, oh Señor. El único que reina eres tú, mi Jesús. Tú eres mi anhelo, mi pasión. Señor, tú eres nuestro Tú anhelo. eres mi deseo, oh Bendito tu Señor. nombre. El único que reina Exaltado por siempre. eres tú, mi Jesús. Exaltado Rey de Reyes. Exaltado Jesucristo. Mi pasión, tú eres mi anhelo, oh Señor. El único que reina eres tú, mi Jesús. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reina siempre. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reina siempre. Que no hay Señor, tú lo eres todo. Eres la razón de nuestra vida. Eres el porqué de Misión Cristiana del Calvario. Vivimos por ti. Existimos para ti, Señor. está mi pasión, mi verdad. Tú nos amaste, tú nos formaste. Tú nos has escogido y has manifestado tu gloria en medio de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por lo que tú haces, por lo que estás haciendo hoy y por lo que seguirás haciendo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Aleluya, Jesús. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Qué lindo poderle decir con toda sinceridad: eres mi anhelo, eres mi deseo, eres lo que más anhelo, eres lo que más deseo yo. Y qué lindo que podamos estar delante de la presencia del Señor. Adorarle, claro que sí, pero sobre todo contemplar lo que Él es. Porque de eso se trata la adoración, ¿verdad? De disfrutar lo que Él es, de decirlo, de deleitarnos en la grandeza, en la majestad de lo que Dios es en nuestras vidas. Salga de su lugar, vaya y salude a los hermanos, déles un fuerte abrazo. Con este frío tan delicioso que hay, o poco de frío que hay, pues qué rico ese abrazo.
Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Ya extrañábamos este frito, ¿verdad? Lo bueno es que usted lo va a poder disfrutar ahí con una tacita de arroz en leche, creo yo que hay, o no sé qué. Sí, ¿verdad? Es para despertarles el antojo, hombre. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a traer nuestras ofrendas. Así que bendigamos al Señor también por medio de ellas. Y démosle al Señor honor y exaltación por medio de el ofrendar, de dar nuestros diezmos, lo que hemos traído para el Señor en esta hora. Aleluya. Saludamos a los hermanos que nos están viendo por internet. Gracias a Dios por las iglesias, los discípulos y ministros también que nos acompañan, así que les bendecimos en el nombre del Señor. Hablando de iglesias, este domingo tenemos la visita de algunos hermanos de Misión Cristiana del Calvario en Chiquimula, de la iglesia del Caminero, ya que en Chiquimula tenemos 3 iglesias, en la cabecera de Chiquimula, y pues una de ellas estará visitándonos este domingo. Según el hermano Alfredo Folgar anda allá en Chiquimula, pues en cuestión de trabajo, y estuvo reunido hoy ahí con el pastor Giovanni, y pues le comentaba que vienen 40 hermanos, así que preparémonos para atenderlos como lo que son, ¿verdad? Siervos de Dios, hijos de Dios, pero también nuestra familia. Así que va a ser un domingo pues lindo, la bendición de tenerles. Al final van a haber unas ventas y pues cada uno de nosotros pues que tome a 1, a 2, a 5 como fuere, y decirles yo te voy a invitar, ¿verdad? Y pues compartimos esos alimentos al final del servicio para tener un tiempito de comunión con ellos y no mandarlos ahí con hambre de regreso, ¿verdad? Ellos, debido al camino y todo, no sé si serán unas 3 horas, 3 horas y media, más o menos de viaje. Imagínense a qué hora se juntan para poder estar acá con nosotros. Así que, gloria a Dios, les bendecimos. El domingo en la tarde ya me estaban escribiendo algunos que oyeron el anuncio. Apóstol, oímos el anuncio que usted lo dijo ahí en la sede y ahí vamos a estar, dicen, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por eso. Sin duda alguna, hoy también lo estarán oyendo o mañana, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Romanos capítulo 12. Y versículo 1, vamos a leer versículo 1. Qué bendición es tener a Salvatore, es tu amigo, ¿verdad? ¿Es tú? Tu cuñado, por Dios santo. Qué bendición tenerte y conocerte, bienvenido. Es un privilegio tenerte en medio de nosotros. Qué bueno que viniste a cuidar al cuñado, ¿viste? A supervisarlo, ¿verdad? Eso está bien. Esa ya es estrategia de Brenda. Gloria a Dios. Versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí, de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En jueves anteriores hemos estado viendo varios puntos, básicamente del versículo 1 y versículo 2. Vamos a recordar desde el versículo 1. ¿Qué punto fue el que vimos ahí básicamente? En el versículo 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vida dedicada a Dios, dicen otras versiones, es la adoración que verdaderamente tiene sentido. Eso es lo que agrada a Dios, pero ¿qué? Una vida totalmente dedicada a Dios. Muy bien, ¿qué otro punto vimos ahí? ¿Cómo? No era un sacrificio de muerte como era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hablando del macho cabrío, etcétera. No era un sacrificio de muerte, sino aquí es un sacrificio vivo. O sea, nuestra vida debe ser la entrega, ¿no? Lo que agrade, lo que exalte el nombre de Dios. Pero entonces es una vida dedicada por completo a Dios, la única que puede agradarlo. ¿Por qué? Porque ¿de qué es digno Él? Hablando de Dios. De una parte de mí, sino de todo, ¿no es cierto? Y entonces una vida totalmente rendida y entregada a Dios es una vida que verdaderamente agrada a Dios, pues. Ahora, cuando hablamos de una vida totalmente entregada, no estamos hablando de sentimentalismo, ¿verdad? No, si de verdad yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no le busco toda la semana, no le sirvo, no hago lo que Él me manda hacer. ¿Me doy a entender? No está hablando de ese sentimentalismo de pensar que a Dios lo amo con todo mi corazón, sino de entregar mi vida totalmente a servicio de Dios. Muy bien, versículo 2, ¿qué vimos? Que nuestro entendimiento sea renovado, pero que ya no seamos, ¿qué? Conformados, pero ¿qué otras palabras vimos? No seamos, solo miro que hacen y no me dicen nada. Que no seamos conforme al mundo, ¿qué otra palabra? Que no nos amoldemos al mundo, que no tomemos, que no vivamos como vive el mundo, que no tomemos la forma que tiene el mundo. Cuando hablamos del mundo estamos hablando del sistema que gobierna el mundo. Y ese sistema que gobierna el mundo es la expresión de la naturaleza carnal. El mundo, no estamos hablando del globo terráqueo, ¿verdad? La gente, el mundo es regida, es gobernada por una naturaleza carnal. La humanidad, ¿verdad? El humanismo. Entonces, la iglesia, el problema es que tiende a tomar la forma del mundo. Solo que evangélico, pues, pero con las acciones del mundo. Evangélico, pero con la misma manera de pensar del mundo. Evangélico, pero con las mismas prioridades del mundo. Y entonces, es una iglesia, pero con la forma del mundo.
Pero entonces la Escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta es la otra parte que vimos el jueves pasado, que es, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué vimos ahí? Ver de la misma manera como Dios ve su voluntad, ¿sí? No es solo conocerla, sino experimentarla, vivirla. No es teoría, ¿verdad? Sino es la experiencia, es la aplicación de la voluntad de Dios. Es realidad, pero ese comprobéis es ¿qué? Es la vivencia. Es porque yo lo compruebo. Yo compruebo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Pero por qué? Porque la estoy viviendo, la estoy aplicando en mi vida. Es lo contrario. Así es. Por eso pusimos el ejemplo de Eva, como dice José, porque Dios le había mostrado su voluntad, había revelado su corazón, había dado su directriz, su mandato. Y entonces viene la serpiente y con astucia engaña a Eva y desvía su sentido. Y entonces Eva dice que ya vio el fruto como bueno para comer, cuando antes lo veía como algo que no había que comer porque Dios así lo había dicho. Pero ahora dice que ya lo vio codiciable, ya lo anheló, ya lo deseó y cambió el enemigo sus sentidos y entonces la voluntad de Dios ya no la vio de la misma manera. Y esa es la astucia del enemigo, cambiar el entendimiento nuestro de la voluntad de Dios. Cambiando el sentido correcto de la voluntad de Dios en mi vida, entonces yo ya no la veo como alcanzable. Yo no la veo como buena para mí. Entonces siempre digo, es que saber cuál es la voluntad de Dios para mí, porque miren cómo me tiene. Miren, así vivo porque pues así Dios me quiere tener. Y no lo alcanzo porque Dios no ha hecho esa obra en mí. ¿Me entienden? Entonces, no hemos entendido que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, sin deterioro, sin malicia. No cambia esa voluntad de Dios en mi vida. Pero solo la entiende ¿quién? Quien ha sido transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Por eso veíamos la importancia de cambiar nuestra manera de pensar, entonces va a cambiar nuestra manera de vivir, como dice la versión Dios habla hoy. Ahora, veamos el versículo 3, lo volvemos a leer. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente, en la NTV. Dice este versículo 3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y quiero resaltar esta expresión. Sean realistas, dice. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Y el asunto es, y esto ya el Señor nos lo ha venido enseñando en diferentes formas,
que tendemos a juzgarnos o a evaluarnos, pero según nuestra propia medida. Y ahí es donde está el error. El apóstol Pablo por eso dice en 2 Corintios capítulo 10 que no nos atrevemos a contarnos como algunos, ¿verdad? Tienen por costumbre, porque ellos se comparan consigo mismos. Entonces no son juiciosos, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque se comparan, se miden con medidas que ellos mismos han puesto. Y entonces, ¿quién no está bien? Basado en la medida que cada quien se pone a sí mismo. Todos pues. ¿Y cómo está usted? Pues excelente. ¿Cómo está su vida espiritual? Bien, por la gracia de Dios. Más ya no. Más se cae del árbol, dice alguien por ahí, ¿verdad? Está re bien, ya está maduro, ya está excelente, está en su punto. Pero eso es ¿por qué? Porque yo me estoy midiendo a mí mismo, porque yo me estoy juzgando a mí mismo, yo me considero. No, yo estoy sirviendo a Dios correctamente. ¿Cómo amas a Dios? No, yo lo amo así, bien, como debe ser. Entonces, yo tengo mi propia medida. ¿Cómo sirves a Dios? No, re bien, yo estoy sirviendo a Dios, gracias al Señor. Pero según mi medida. Y entonces todo, muchas veces, ¿cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu manera de pensar? Tus acciones, todo. Y entonces nosotros muchas veces tendemos a medirnos con nuestra propia medida. Y entonces me encanta esta expresión en esta versión porque dice sean realistas. ¿Qué significa sean realistas? Vivir en la realidad. No, veamos lo contrario, no en qué, no en una ilusión, no en una vanidad, no en una fantasía, no en una idea, sino en la realidad. No en una mentira, no en un engaño. ¿Engaño dijiste? Sí, no en un engaño, sino en la realidad. El asunto es que cuál es la medida real para que nosotros nos midamos, para que nos evaluemos a nosotros mismos. Porque ahí está el punto. Porque alguien puede decir, no, si yo me estoy evaluando en base a mi realidad, yo estoy bien. Porque conozco otro montón que están mal, pero yo estoy bien. Entonces, según yo me estoy midiendo en base a mi realidad. El asunto es cuál es la medida que tenemos para medirnos. ¿Cuál es? Cristo. La medida de la plenitud de Cristo. La medida de la plenitud de Cristo es lo que cada uno de nosotros debemos alcanzar. Por lo tanto, ¿cómo está tu carácter, hermano? Bien, no, pero ¿cuál es la comparación? ¿Cuál es la medida? Es Cristo. Entonces yo debo comparar mi carácter con el carácter de Cristo. Yo debo comparar mis acciones, mis actitudes con el carácter de Cristo. ¿Qué tanto estás sirviendo a Dios? Pues ahí voy, hermano, pero ya estoy contento, ¿verdad? Ya estoy metido. No, pero ¿cuáles fueron las acciones de Cristo? No me refiero solo a que sanó enfermos, sino cómo ejecutó la voluntad del Padre. Los principios de la obediencia de Cristo hacia el Padre. ¿Será que ese es el estilo de vida que yo tengo? Pero esa es la medida, pues. Y entonces, muchos a veces estamos esperando que venga alguien y nos diga, mira, hermano Diego, necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro. Mira, no estás sirviendo a Dios, tenés que meterte a servir a Dios. Pero como a mí el pastor no me ha dicho nada, como a mí no me está insistiendo a que me meta, entonces no me meto, pues. El asunto es que cuál es tu medida y cuál es la mía. ¿Cuál es nuestra medida? La que nos debe regir. Y es Cristo. A cada uno de nosotros la medida es Cristo. Y el problema de la iglesia aquí era que cada uno se estaba midiendo a su propia medida. Y entonces tenían un concepto diferente, erróneo a la realidad. Pero miren esto, la realidad en base a quién. Porque cada quien
tiene su propia perspectiva de las cosas, ¿o no? Y ese es el asunto. Pero aquí no está basado en la perspectiva de cada quien, sino en la medida de Cristo, en la forma de ver de Dios a nuestras vidas, en la forma en que Dios nos mide. En base a esa medida es que ellos tenían un concepto más alto de sí mismos. Y entonces por eso dice, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Sean realistas. Ahora, pero miren, ¿por qué nos está hablando esto de este alto concepto de que la iglesia tenía de sí mismo? Y en el verso anterior nos está hablando de la renovación del entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué relación hay ahí? Porque si no hay una renovación de mi entendimiento, yo voy a medirme en base a ¿qué? A mi propio entendimiento. La renovación del entendimiento apunta a ¿qué? Sí, a un cambio, pero ¿a un cambio de qué? En base al versículo 2. ¿Cuál es el cambio que apunta la renovación del entendimiento? Que comprobemos la voluntad. Aquí mis sentidos estén bien ubicados. ¿Sí? Pero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quien no se renueva en su entendimiento, se conforma al sistema del mundo. Entonces, lo contrario de formarme al sistema del mundo es transformarme a la imagen de Cristo. ¿Sí o no? Esta transformación es el resultado de la transformación de mi manera de pensar. Entonces, ¿qué surge en este proceso de transformación? ¿Qué es quitado? Volvamos a ver. El sistema del mundo está regido ¿por qué? Por el humanismo, por mis propios deseos, por mi propia voluntad. Reduzcámosla a una palabra. A una palabra. Carne, ¿sí? ¿Otra palabra? Sí, ¿cuál? ¿Una palabra? Sí, también todo tiene que ver. Se reduce al yo. Esa es la carne. La carne está gobernada por el yo. El humanismo está gobernado por el yo. El sistema del mundo está gobernado por el yo. Esa es la carne, pues. O sea, dicho en otras palabras, la expresión de la carne es el yo. O sea, el todo es lo que a mí me interesa, es lo que a mí me conviene. Yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Yo voy a vivir como a mí me place. Ese es el sistema del mundo. Ese es el yo regido por la carne. Entonces, el sistema del mundo está regido ¿por qué? Por el yo, no por yo, ¿verdad? Sino por el yo, que es la carne. Ahora, la transformación o la imagen de Cristo está regido ¿por quién? Por Cristo, sí. Por la nueva naturaleza. ¿Verdad? La nueva naturaleza de Cristo puesta en nosotros. Entonces, al haber esta transformación en mi manera de pensar, entonces, ¿yo cómo voy a medirme a mí mismo? Ya no en base al yo, sino en base a ¿qué? A Cristo. Pero si no ha habido esta transformación, entonces es cuando yo me mido bajo mi criterio, bajo mi concepto, bajo mi estándar, bajo mi propia aprobación. Y entonces, ¿por qué es que en la vida cristiana nos cuesta avanzar o crecer, desarrollar en nuestra vida espiritual? ¿Saben cuál es uno de los factores? No estoy diciendo que es el único, pero uno de los factores que afecta el crecimiento espiritual en cada quien es porque se sienten bien. Pues estoy bien, gracias a Dios,
Yo asisto al servicio, mi vida espiritual está bien, yo amo al Señor, yo estoy bien. Entonces yo me estoy midiendo ¿bajo qué medida? Del yo. Pero cuando me mido con la medida de Cristo, ¿qué es lo que Cristo me está demandando? ¿Qué es lo que Cristo pide de mí? Ahí es diferente. Y entonces esta gente tenía un concepto de sí mismo, se veían, se juzgaban, se consideraban a sí mismos basados en el yo. Yo estoy bien, así me gusta, así hago las cosas, como a mí me parece. Entonces la renovación del entendimiento iba a llevar también a esta iglesia a un cambio en la manera de verse a sí mismo. Ahora, esta gente estaba viendo ¿qué? Lo que ya dijimos ahorita, quiero resaltarlo otra vez. ¿Qué estaba viendo? ¿En base a qué se juzgaban? Al yo. Pero aquí, porque obviamente aquí no hay un nacimiento de nuevo, no ha nacido de nuevo. Pero cuando ya nació de nuevo, cuando ya deja ese estilo de vida y hay una nueva naturaleza aquí, entonces ahora la medida es Cristo, ¿verdad? Lo que estábamos viendo. Entonces, ¿cuál es el nivel? Cristo. ¿Cuál es la medida? Cristo, aquí. Entonces ya no es el yo, sino es lo que Cristo establece, lo que Cristo demanda. Ya no es, no, la vida cristiana sí la quiero vivir yo. Aquí es como quiere Dios que yo viva. Y entonces, pareciera ser que aquí solamente el apóstol Pablo está hablando de orgullo o de cosas así, un tema totalmente aislado del versículo 1 y versículo 2, cuando tiene todo que ver. Porque si yo no he cambiado mi manera de pensar y mi medida es Cristo, sino que todavía sigo siendo regido por el yo, todavía me mido a mí mismo, todavía soy gobernado por el yo, entonces no hay una vida totalmente entregada al Señor. Lo voy a decir al revés ahora. Una vida totalmente entregada al Señor es una vida que ya no se rige por el yo. Una vida totalmente entregada al Señor es una vida que se rige ¿por qué? Por las reglas del reino, por el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios. Entonces, como la voluntad de Dios es la que rige aquí, por eso es importante comprobar que sea buena, agradable y perfecta en mí. Pero entonces tuvo que haber un cambio en mi manera de pensar. Ya con el entendimiento renovado, podemos pensar correctamente acerca de nosotros. Y ahorita ya me voy a dar a entender más. Miren la traducción lenguaje actual. La TLA, siempre el versículo 3. Estamos en Romanos 12:3. En la traducción lenguaje actual. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según, miren esto, según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Entonces, que ya no se vean, que no se crean mejores de lo que realmente son, sino que se vean en base a qué, según esa versión, a la capacidad que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cuál es la capacidad? ¿Quién más? Aprovechando que nadie más soy yo. ¿Cuál es esa capacidad? ¿Sí? Dicho en otras palabras, su naturaleza, su genética. Recuérdense que el que no ha nacido de nuevo,
o el que vive gobernado por la carne no expresa esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta persona? Por eso es que no puede medirse correctamente, porque lo que él ve es su propia capacidad como humano. Mientras que este ve la capacidad que Dios puso en él. Este sabe que puede lograr las cosas, pero por lo que Dios ha puesto en él. Pero este quiere lograr hacer las cosas por su capacidad humana. Si yo también soy inteligente, si yo soy capaz, si me propongo lo logro. Y entonces aquí todo es yo, todo es yo, todo es yo. Mi fuerza, mi inteligencia, mi conocimiento, mi habilidad, mi destreza, todo yo. Yo me esfuerzo, yo lo logro. Yo me propongo, todo es yo. Mientras que aquí es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí es la capacidad de lo que Dios es en mí, porque Él me dio su genética. No me dio solamente una parte, me dio su gloria, como ya vimos anteriormente. Dice la Escritura, de la misma gloria que me diste, le dice Jesús al Padre, esa misma yo les di a ellos. La misma dice, la misma que tú me diste, yo se las di a ellos. Entonces es lo que Él nos dio a nosotros. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque una vida totalmente entregada a Dios, como dice el versículo 1, es una vida que, veámoslo desde esta perspectiva, una vida totalmente entregada a Dios va a hacer la obra de Dios, va a cumplir la voluntad de Dios, pero ¿basado en qué? En su naturaleza, o sea, en la capacidad que Él nos dio para cumplir su voluntad. Pero esta otra persona quiere conocer la voluntad de Dios, pero como todo está basado en su capacidad. Y esto es lo que ha dañado a la iglesia hoy en día. Por eso la iglesia a nivel general todo está enfocado en yo, ¿verdad? En el yo, en que usted puede y usted lo puede lograr, hermano, y usted es capaz, y usted, y todo va enfocado en el yo y en el yo. Y entonces ya no es la vida espiritual, sino es el humanismo. Entonces aquí, por eso es que viene la frustración. Hermano, usted sabe que somos humanos, pues somos pecadores. Usted sabe que no puedo. Usted sabe, ¿por qué? Porque la iglesia está tratando de hacer la voluntad de Dios, pero basado en su capacidad. Cuando la iglesia es llamada a hacer la voluntad de Dios, pero basado en la capacidad que Él nos ha dado. Ahora les pregunto, esa gloria que nos dio, esa genética que nos dio, ¿qué tan capaz es de cumplir la voluntad de Dios? Varios se me quedaron callados así. ¿Es su único propósito? Sí, solo te oí una parte, pero... Ajá. Se perfecciona en la debilidad. Así es. Entonces, ¿en qué tenía que basar su fuerza el apóstol Pablo? De lo que Dios le está diciendo. En la fuerza de Dios, no en la de él. No en su capacidad de hombre como humano, sino en lo que Dios estaba haciendo en él. Y así es como nosotros debemos vivir, porque si no, a lo único que vamos a apuntar es una iglesia frustrada, porque con nuestras capacidades no vamos a poder cumplir la voluntad de Dios. Pero con el poder que Él nos dio, con la naturaleza, con la gloria que ya recibimos de Él, somos capaces de vivir como Dios quiere que vivamos.
¿Cuál es la mentalidad de la mayoría de gente? Ay, es que vivir la vida cristiana tan difícil. ¡Hala, cómo cuesta obedecer a Dios! Es que su voluntad es tan demandante. ¿Sabe por qué lo ven así? Porque están aquí de este lado. Amoldados al mundo, regidos por el yo. El humanismo todavía impera en su entendimiento. Entonces, así olvídese, ¿cómo humanamente usted va a cumplir la voluntad de Dios? Pero con razón decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con razón él podía decir, véanme a mí, así como yo he aprendido de Cristo, pues, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice. Porque él podía decirle a la iglesia, aprendan a vivir como vivo yo. Porque él podía tener esa solvencia, lo que oísteis, recibisteis, visteis y oísteis de mí, esto haced, les dice. Todo lo que vieron, oyeron, recibieron, ¿qué más? De mí, así vivan ustedes. Miren, qué solvencia. ¿Pero por qué? Porque él no está basado en su fuerza humana. Por eso dice, todo lo he refutado como pérdida por el eminente conocimiento de Jesucristo. Entonces, él se determinó que hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo? En base a lo que Dios había puesto en su vida. Ahora, dice este versículo, en la versión 60, el versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo, según la medida de fe que Dios les haya dado, dicen esa otra versión. Según la medida de fe. ¿Por qué es necesaria la fe? Es la única manera de conocer a Dios de la manera correcta y para podernos medir de la manera correcta, sí. Pero fíjense que muchas veces es más fácil aceptar la voluntad de Dios en sentido, ¿qué? Información. No, ya sí, buenísimo, qué tremendo, qué lindo eso que el Señor está pidiendo para mí. Pero no tengo la fe suficiente para vivirla, esa voluntad de Dios, para creer que soy capaz de alcanzar y de vivir como Dios quiere. Es que oímos un mensaje de lo que el Señor nos habla y decimos, wow, aquí todo lo que el Señor demanda, sí, ya lo entendí. Pero después de que salimos del servicio o ahí mismo, no, pero para mí sí es difícil vivir así. Pero yo sí no puedo lograrlo. Entonces, ¿qué es la deficiencia ahí? La fe. Pero la fe ¿en qué? Si unimos las diferentes versiones, ¿la fe en qué? En la naturaleza que fue puesta en mí. Entonces, esa es la deficiencia de la iglesia hoy en día. No tiene fe en lo que Dios puso en su vida. Entonces todavía la iglesia se sigue viendo como incapaz. No se la cree. Dios le da su palabra, Dios le da su promesa y la iglesia dice, saber, no creo, eso es imposible. Qué bonito se oye, pero la realidad es otra. ¿Y por qué? Porque no tenemos la fe correcta para creer en lo que hemos recibido de parte de Dios, para poder, uniendo el versículo 1, para poder vivir una vida totalmente entregada al Señor, para poder ser transformados en nuestra manera de pensar y alcanzar la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es la deficiencia? La falta de fe en lo que Dios ha hecho en ti.
dejamos de creer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No hemos aprendido a creer que lo que Dios nos ha dado y que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es suficiente para poder cumplir su voluntad y su propósito. Pero como nos seguimos midiendo con una medida humana, en base a la capacidad humana, entonces seguimos viendo como imposibles las cosas. Y claro, obviamente aquí también está hablando del orgullo, pues, de que la gente se sentía altiva, se sentía más que los demás. Y por eso el apóstol Pablo les dice, no, nadie se crea más de los demás. Pero mídanse de la manera correcta. ¿Verdad? Mídanse cada uno de una manera, sean realistas al evaluarse. Es lo que pasó con recuérdenme el nombre, la iglesia de, ¿qué es? La Odisea. ¿Qué fue lo que Dios le dice? Tú dices que ¿qué? Me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. El concepto de la iglesia era que era una iglesia capaz, que vivía en abundancia, lo tenía todo, lo había logrado. Yo no tengo necesidad de nada, decía la iglesia. Pero viene el Señor y ¿cómo la ve? Pero tú eres un pobre, miserable, ciego, desnudo, les. Y según la iglesia, ¿cómo se veía? Capaz, pero Dios cómo la estaba viendo. Y ese es el problema. Conozco tus obras, le dijo a la de Éfeso también. La iglesia sabía que era una iglesia activa, una iglesia dinámica, siempre accionando, siempre poniendo en obra, siempre trabajando, pero no se estaban midiendo correctamente al no darse cuenta que habían perdido su primer amor. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Aprender a medirnos correctamente. Yo estoy de acuerdo a que venga alguien más, un discipulador, que venga el pastor, que venga un ministro, otro hermano, y nos corrija. Eso es bueno, eso es necesario. Nos diga, mira hermano, estás fallando en esto y lo otro. Eso es buenísimo. Pero también tenemos que aprender nosotros a medirnos. Como nadie me ha dicho nada, de plano es que estoy así, pero como dice Hepser, calidad, chilero. ¿Pero por qué? Porque no he aprendido a medirme a mí mismo. ¿Dónde viene el crecimiento y el desarrollo de una manera más intensa? Cuando yo me estoy midiendo a mí mismo y yo me estoy preocupando por mi desarrollo, por mi corrección, por mi crecimiento, sin anular definitivamente la contribución de la vida de iglesia que me ayuden a edificarme, a corregirme y a todo, pues. Eso es indudable, ¿verdad? Pero estoy enfocando ahorita la importancia de uno cuidarse, de uno medirse, pero con la medida de Cristo, para poder desarrollar. Por eso el apóstol Pablo mismo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo él? Yo no me conformo con lo que ya alcancé, sino yo sigo, porque hay una medida que alcanzar, hay una estatura que alcanzar. Entonces yo sigo creciendo, veo mi vida espiritual, no descuido mi conocimiento, no descuido mi servicio, no descuido la palabra, no descuido nada. Me preocupo por crecer. Pero cuando alguien tiene un más alto concepto de sí mismo, ¿qué es lo que regularmente pasa? Se acomoda. No, yo estoy mejor que los demás. Ahí está. Y ya se estancó. Porque como se ve mejor que los demás, entonces dice, ahí me quedo. Lo que no ha aprendido es a verse conforme a la medida de Cristo. Y entonces cuando yo me veo conforme a la medida de Cristo,
siempre tengo algo que cambiar, siempre tengo algo que mejorar, siempre hay algo que avanzar. Pero cuando yo me mido con los demás, quizá, si no tengo un concepto correcto de mí, yo digo, yo estoy mejor que todos, más espiritual, yo sirvo más, yo hago esto y lo otro mejor. Así que ahí me quedé estancado. Pero miren, hay otros peores. Hay otros que ni siquiera vienen al culto. Hay otros que ni siquiera leen su palabra. ¿Y entonces qué pasa? Eso provoca conformismo, estancamiento. Cuando lo que hacía el apóstol Pablo es, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, siempre nuestra vista debe estar ¿dónde? En la medida que hemos sido llamados a alcanzar. Pero también aprender a medirnos para entender lo que nos hace falta cambiar. Pero sobre todo, la fe que necesitamos para aceptar lo que Dios ya nos dio. La evidencia de que no hemos aprendido a creerle a Dios lo que ha hecho en nuestra vida es el estancamiento, es la frialdad, es la falta de desarrollo. Cuando yo no he desarrollado más, cuando yo no he crecido más, cuando yo me quedé estancado, es evidencia que yo no le creo. Cuando yo no crezco espiritualmente, es evidencia que yo no le he creído a Dios, que su obra en mí es perfecta, que lo que me ha dado es perfecto para llevarme a la transformación. Pero miren lo que hacemos, no solo con nosotros, sino con alguien más. Ay Dios, vemos el esposo ve a la esposa al esposo, quizá a los hijos al papá, como fuere, oye. Y ven, ay, mi papá, miren ahí con las manos levantadas adorando, pero ni cambia. ¿Qué? No va a cambiar. Y lo mismo es con los papás, con los hijos, con el esposo, con la esposa, regularmente, o con el hermano fulano. Ay, Dios ve, ahí danzando y ¿qué? Yo no veo cambio ahí. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué está pasando? No tenemos fe en ¿qué? En la obra que Dios está haciendo. Dios lo veía como instrumento, hablando de Saulo. Pero Ananías, ¿cómo lo veía? Este es tremendo, este es asesino, este es perseguidor de la iglesia, que ese no cambia. No, ve, porque instrumento escogido me es. Yo ya lo cambié, en otras palabras, pues. Yo lo voy a transformar y yo lo voy a usar. Y lo transformó y lo usó. Entonces, cuando Dios dice de ti, te voy a cambiar, te voy a transformar y te voy a usar, es porque Dios lo va a hacer. Pero se necesita determinación en mí para medirme de la manera correcta y aprender a creer, a confiar en Dios. La fe no es un sentimiento, nada más. La fe es algo que me lleva a un accionar. La fe es acción. Entonces, si yo creo en lo que Dios puso en mí para ser transformado, yo voy a actuar como transformado. Si yo he aprendido a creer en la gloria que he recibido de parte de Dios para manifestar su poder, yo voy a empezar a actuar en base a eso, porque yo creo en el Espíritu Santo que he recibido. Yo creo en la gloria de Dios que he recibido. ¿Me doy a entender? Entonces, eso es lo que necesitamos. Leámoslo una última vez en la versión 60 y con eso termino. Ahora ya con este entendimiento ya lo vas a ver de una perspectiva más completa. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pongámonos en pie.
Si algo quiere Dios siempre, es llevarse Él la gloria. Y entonces del cumplimiento de su plan, Él se va a llevar la gloria, ¿cómo? Claro, haciendo y ejecutando a través de nosotros, pero cuando yo entiendo que lo que estoy haciendo y lo que fui llamado a hacer es por lo que Él es en mí, entonces ahí le estoy dando la gloria a Él. Pero cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, porque yo soy topado, porque yo soy pilas, porque yo soy inteligente, entonces no le estoy dando la gloria. ¿Recuerdan ustedes el caso de Nabucodonosor? Nabucodonosor era el rey con mayor autoridad en el mundo de ese entonces. Su imperio fue el mayor de ese entonces. Y él cuando vio ese imperio dijo, todo lo que yo logré. Y entonces Dios le había hablado por medio del sueño y la interpretación a través de Daniel y le dijo que Dios lo iba a juzgar. Al año de que Daniel le interpretó el sueño, fue cuando Nabucodonosor dice que vio todo lo que había hecho y dijo, yo lo hice. Y en ese mismo instante se volvió loco como una bestia. Hasta que un tiempo después dice que se alimentaba y vivía como un animal en el monte. El rey, el hombre de mayor autoridad en el mundo entero de ese entonces. Era un hombre sumamente inteligente. Si ustedes leen los primeros versículos o los primeros capítulos de Daniel, ese hombre era inteligente. Y sin embargo ahora viviendo como un animal en el monte. Le crecieron las uñas, le creció el pelo. Allá estaba en el monte. Hasta que un día dentro de toda esa situación, Dios le permite tener lucidez otra vez y le dio la gloria a Dios. Y ¡fum! Le vuelve otra vez la lucidez y Dios lo vuelve a colocar como rey. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El objetivo del enemigo con todo esto es que siempre veas tu capacidad y siempre intentes hacer las cosas con tu capacidad. Porque una iglesia basada en el humanismo, en el yo, nunca le puede dar la gloria a Dios. Aunque cante coritos. Pero todos sus logros, el trofeo es para ella. Entonces la gloria no se la está dando a Dios. Pero una iglesia que vive en el Espíritu con el entendimiento transformado, sabe que todo lo que está haciendo es por la gracia y misericordia de Dios. Es por la obra del Espíritu Santo en su vida. Es por el poder que Él le ha dado. Es por la expresión de su naturaleza a través de su vida. Entonces es una iglesia que le da la gloria a Dios. Esa es la clase de iglesia que Dios quiere que tú y yo seamos. Una iglesia que le dé la gloria, que tenga fe en lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. No dudes de lo que Dios ha puesto en ti. No dudes de esa simiente que Dios ha puesto en ti. Ten fe, confía en la obra de Dios y empieza a caminar en base a esa fe con certeza. Actúa con la certeza de que Dios te ha dado de su gloria y las cosas van a empezar a cambiar de una manera preciosa. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por la obra tan hermosa de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Tú estás glorificando tu nombre por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y te estás exaltando por lo que tú estás haciendo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tu Espíritu Santo nos está llevando a ser esa iglesia que te dé la gloria a ti en todo. Una iglesia que entienda que hará y cumplirá tu voluntad, porque tú nos has dado tu gloria. Y porque tenemos tu simiente, tu genética, tu naturaleza en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Amén. Amén.
En el nombre de Jesús los bendigo, mis hermanos. Declaro que vayan con la paz y la bendición de Dios y vengamos listos para este domingo, llenarnos de la gloria del Señor, pero también para compartir un tiempo de comunión con nuestra familia del Caminero Chiquimula, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga.